Muy bien, buenos días. Pues si están de acuerdo, vamos a retomar nuestras actividades. Son las 10:30. Vamos de acuerdo con nuestro programa de trabajo. Ya tenemos aquí al profesor Mariano Crespo, a quien estoy viendo y saludo cordialmente. Y Claro. a continuación, bueno, pues tendremos su conferencia. Él nos va a presentar su conferencia, La paradoja fenomenológica, la apariencia de lo preeminentemente inaparente. Y voy a hacer una breve presentación eh, de lo que ha hecho, de lo que hace, a lo que se dedica el profesor Mariano Crespo. Creo que prácticamente todos lo conocemos, es un filósofo de reconocimiento internacional, amigo nuestro, amigo de la Facultad de Filosofía, y es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Mariano Crespo es catedrático de Filosofía en la Universidad de Navarra. En esta misma universidad es subdirector del Departamento de Filosofía, es además director académico del máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea. Previamente ha sido profesor de la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein entre 1995 y 2004 y de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile del 2005 al 2013. Ha sido además visiting scholar en el Phenomenology Research Center de la Southern Illinois University at Carbondale en Estados Unidos y en el Center for Subjectivity Research de la Universidad de Copenhague. Entre sus publicaciones se encuentran los libros El perdón, una investigación filosófica, El valor ético de la afectividad, y junto con el profesor Urbano Ferrer han publicado The Person in Context, The Amoral und der Sozialität. Es además editor de los libros Menschenwürde, Metaphysik und Ethik, Filosofía Trascendental, Fenomenología y Derecho Natural, y de la cuarta edición de la Logic de Alexander Fender. Ha publicado artículos sobre diversas cuestiones éticas y epistemológicas, la mayoría de ellas desde una perspectiva fenomenológica. Asimismo, ha traducido al español obras de autores pertenecientes a la escuela fenomenológica. Las dos más recientes son La Introducción a la Ética de Edmund Husserl, que se publicó en 2020 en la editorial Trota, junto con Mariana Chu y Luis Román Rabanaque, y además ha traducido las lecciones sobre ética y teoría del valor de Husserliana 28. Adelante, profesor Mariano Crespo. Muy bien, muchas gracias, querido Rubén, por la presentación y sobre todo también por la invitación, ¿no? Es una satisfacción, una alegría para mí poder compartir estos momentos con todos ustedes, ¿no? Y al mismo tiempo me sirven para recordar bueno, los buenos momentos que pasé allí en Puebla, en la UPAEP, gozando de la hospitalidad y de la amabilidad de todos ustedes, ¿no? Lo que les quiero presentar hoy es un planteamiento bastante general, ¿no? Como van a poder ver, ¿no? He preferido, digamos, leer para así asegurarme de que les voy a decir todo lo que les quiero decir, ¿no? Y espero que podamos tener al final un momento también para, bueno, intercambiar pensamientos, si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que decir, ¿no? Y quisiera comenzar mi intervención refiriéndome a un texto que quizá no se le ha dado el valor que tiene, pero que yo creo que es muy importante, un texto del propio Husserl que corresponde a un pasaje de su primera lección en la Universidad de Friburgo, ¿no? Del año 1917, de mayo de 1917, ¿no? Como saben ustedes, era costumbre, y yo creo que sigue siendo costumbre en las universidades alemanas, que cuando llega un profesor y se hace cargo de una cátedra, de una primera lección, una lección inaugural, ¿no? Y en esa lección inaugural que en mayo de 1917 Husserl imparte en la Universidad de Friburgo, parte haciendo una suerte de diagnóstico de la situación de la filosofía de su época, ¿no? Y la describe como lo que él llama una época dominada por las filosofías de renacimiento, ¿no? Ciertamente no en el sentido histórico del término, ¿no? De la época de Renacimiento, sino que él caracteriza esas filosofías de la siguiente forma, cito, fíjense, dice, estas filosofías de Renacimiento, dice, eran en lo esencial las de un renacimiento, esto es, las de una reasunción y un perfeccionamiento crítico de filosofías que en cuanto a su tipo metódico y al contenido esencial del pensamiento fueron forjadas por grandes pensadores del pasado.
¿no? Frente a estas formas de hacer filosofía, Husserl sostiene, cito de nuevo, dice, recientemente volvió a abrirse paso la exigencia de una filosofía plenamente original, de una filosofía que, mediante una aclaración radical del sentido y de los motivos de la problemática filosófica, busca penetrar hasta el suelo primitivo sobre el cual tales problemas tienen que encontrar una solución genuinamente científica, ¿no? Hasta aquí la cita. De este modo, la filosofía, entendida por tanto como una ciencia rigurosa, es posible, piensa Husserl, solo por la fenomenología, ¿no? Y la fenomenología pretende, cito de nuevo, ser la ciencia de toda clase de fenómenos de objeto, la ciencia de toda clase de objetos puramente como algo, sin importar el grado de determinación con que se ofrecen la conciencia misma ni los modos cambiantes que lo hacen. Hasta aquí la cita. Llegados a este punto surge una pregunta que nos podemos hacer. Si la fenomenología, como acabamos de escuchar el propio Husserl, es una ciencia o es la ciencia de todo tipo de objetos, ¿puede pensarse en un análisis fenomenológico del objeto Dios? Y dicho en términos muy generales, de las cosas de Dios. ¿Hasta qué punto, en las palabras de San Agustín, cito, las cosas invisibles de Dios son comprendidas y vistas mediante las cosas creadas? ¿No es, por otra parte, la revelación un concepto eminentemente fenomenológico en la medida en que apunta justamente a la fenomenicidad de Dios? ¿No hay, en palabras de Jean-François Courtin, en la experiencia religiosa, cito ahora, una forma específica de fenomenalidad, de aparición o de surgimiento epifánico que puede afectar a la fenomenología misma en su proyecto, en su visión, en sus conceptos fundamentales, en sus métodos? Hasta aquí Courtin. En este orden de cosas, un ejemplo de intento de análisis fenomenológico del modo en que las cosas invisibles de Dios nos son dadas es lo que Robert Sokolowski denomina en algunas de sus obras la Theology of Disclosure, ¿no? Que podríamos traducir como la teología de la manifestación, ¿no? Mientras que la teología positiva se ocupa del estudio de las formas históricas en las que las verdades de la fe han sido reveladas, confirmadas y transmitidas, y la teología especulativa intenta proporcionar una comprensión de estas verdades usando distinciones, definiciones, explicaciones, analogías, etc., la Theology of Disclosure, en los términos de Sokolowski, describe cómo las cosas cristianas enseñadas por la Iglesia y estudiadas por la teología especulativa aparecen. Explica, pues, cómo el misterio cristiano se manifiesta analizando las estructuras de tal manifestación. Como sostiene el propio Sokolowski, cito, en esta nueva dimensión del pensar teológico intentamos determinar cómo el bien teológico viene a la luz. Pensamos acerca de cómo Dios se presenta o revela como aquel al que nuestra fe, esperanza y caridad se dirigen. Tal pensar puede denominarse teología de la manifestación, en contraste con la teología de las cosas cristianas o de las realidades cristianas. Que, por supuesto, nos seguimos ocupando con las cosas cristianas, y aquí viene el cambio ahora, pero ahora dirigimos nuestra atención al modo en el cual éstas se manifiestan. Hasta aquí la cita. Ahora bien, hablar de teología de la manifestación, de Theology of Disclosure, en los términos de Sokolowski, de fenomenología de las cosas de Dios, no supondría una ampliación abusiva del término fenomenología, al menos en su sentido husserliano. ¿No se abandona así el dominio estricto de la fenomenología hasta llegar, como Dominique Janicot sostiene en su famoso libro sobre el giro teológico de la fenomenología, llegar a una suerte de inversión del método fenomenológico? Si la fenomenología aspira a describir todo aquello que se nos da tal y como se nos da y en los límites en los que se nos da, ¿no resulta contradictorio pretender describir el modo en el que aparece lo preeminentemente inaparente? ¿Hasta qué punto puede aspirarse seriamente a dar cuenta de la visibilidad de lo invisible? ¿Hablar de una fenomenología de lo inaparente no es una suerte de contradicción en los términos? O quizás se trata, como Jean-François Courtin señala en su presentación del libro Phénoménologie et Théologie, de confrontar a la fenomenología con, cito, fenómenos límites, con fenómenos capaces de servir de piedras de toque para evaluar la pertinencia y el rigor de los principios fundamentales de la fenomenología y de los procedimientos metódicos que la constituyen. Hasta aquí la cita. En relación con lo que acabo de señalar, quisiera referirme en lo que sigue a una cuestión absolutamente central.
al menos así me lo parece. Como señala Jean-Luc Marion en su libro Givenness a Revelation, ninguna teología seria de la revelación puede desarrollarse sin enfrentarse con lo que él denomina la paradoja fenomenológica. Con esta expresión, Marion se refiere a la aparente contradicción que supone hablar del aparecer de lo preeminentemente inaparente, de la visibilidad de lo invisible y que lo sigue siendo en su visibilidad. La cuestión central que aquí se plantea es ¿qué es lo que vemos de lo invisible? O dicho de otro modo, ¿qué se nos muestra de lo invisible en lo visible? Esto último apunta a la noción de revelación, la cual constituye una figura posible de la fenomenicidad. En este orden de cosas, y como es de sobra conocido, según Marion, revelación es un tipo de fenómeno saturado. Se trata de un concepto estrictamente fenomenológico, a saber, cito a Marion, una apariencia que es puramente de sí misma y que parte de sí misma, que no somete su posibilidad a ninguna determinación previa. Por su parte, Anthony Steinbock considera la epifanía, la revelación, la manifestación como modos distintivos de lo que denomina datitud o evidencia vertical, frente a la evidencia horizontal propia del juicio. Más adelante me referiré a esto con un cierto detenimiento. Las personas finitas, piensa Steinbock, se revelan, por ejemplo, en las emociones morales, mientras que para el caso de las personas infinitas, de lo santo o lo sagrado, Steinbock prefiere el término epifanía. Como señala, la epifanía es el modo de darse propio de la dimensión de la experiencia que caracterizamos como religiosa. De este modo, la fenomenología de lo inaparente constituye, en lugar de una contradicción de los términos, una paradoja fenomenológica y, por consiguiente, tan solo una aparente contradicción. Para llevar a cabo esta tarea, dividiré mi exposición en tres partes. En la primera de ellas haré una breve contextualización de la problemática de Dios y de las cosas invisibles de Dios en el pensamiento de Edmund Husserl, mostrando algunas reservas de lo que podríamos denominar el rendimiento teológico de la filosofía de este autor. En la segunda parte ofreceré tan solo las líneas fundamentales de un análisis comparativo de los modos en los que Jean-Luc Marion y Anthony Steinbock dan cuenta de esta paradoja fenomenológica y de la noción de revelación como punto central de toda filosofía de la religión. Y por último, ofreceré unas breves consideraciones sobre la necesidad, a mi juicio, de ampliar el concepto husserliano de fenómeno si se quiere dar cuenta de la fenomenicidad de Dios y de las cosas de Dios. Como he tenido ocasión de mostrar en otro lugar, el contexto en el que Edmund Husserl se plantea la pregunta por Dios es el de la teleología universal, tanto en el orden teórico como en el orden práctico. Como es de sobra conocido, la teleología del mundo constituye un tema clásico en la fenomenología husserliana. El propio Husserl señala al final del artículo de la Enciclopedia Británica de 1927 lo siguiente, cito: remontar todo ser a la subjetividad trascendental y a sus obras intencionales constitutivas no deja abierta, para no dejar de mencionarlo más que una consideración teleológica del mundo. Fin de la cita. En este orden de cosas, y como ha señalado Klaus Held, la consideración husserliana de la conciencia como intencional trae de la mano la idea de un eventual acabamiento cumplidor, ¿no? De un cumplimiento definitivo, por así decir, de una concordancia plena de todas las anticipaciones con sus eventuales intuiciones planificantes. Precisamente por esto, la evidencia, cito Held, representa una posibilidad, y una posibilidad que es meta de una intención que tiende a realizarse para todo lo presunto y presumible, y por lo tanto un rasgo esencial y fundamental de la vida intencional. Hasta aquí Held. En este contexto, la conciencia vive en la confianza, en la creencia en que todas las intenciones pueden cumplirse. Esta creencia o confianza en la garantía de cumplimiento de todas sus intenciones y de este modo en el alcance de la evidencia es lo que mantiene a la vida de conciencia en movimiento y la que evita que ésta aparezca como carente de sentido. Por otra parte, hubo un aspecto central de la filosofía moral del fundador del método fenomenológico, en sus diversas fases de desarrollo, es la constatación de una orientación teleológica hacia el bien y la verdad. Esta orientación es hecha patente mediante una serie de descubrimientos teleológicos en la conciencia axiológica, en la vida práctica del sujeto y en el orden moral del mundo. En este contexto se plantea una pregunta decisiva, a saber, aquella que apunta a la naturaleza de este principio teleológico,
al cual Husserl en varias ocasiones llama Dios. En palabras del propio Husserl, cito, así, la conclusión superior para los problemas de la filosofía fenomenológica es la pregunta por el principio de la teleología concretamente descubierta en sus estructuras universales. De acuerdo con esto, el problema constitutivo superior es la pregunta por el ser de lo supraente, dice el das Überseiende, precisamente por el ser de este principio que hace posible la existencia de una totalidad en sí concordante de la intersubjetividad mental con el mundo constituido a través de ella, por lo cual se lo podría designar platónicamente como idea del bien. Hasta aquí Husserl. La pregunta decisiva aquí es, como apuntaba al inicio de mi intervención, si este telos de la razón que Husserl identifica con la divinidad es inmanente a la teleología universal o si se trata de un polo externo a ella. En un conocido artículo sobre historia, teleología y Dios en la filosofía de Husserl, Strasser plantea dos respuestas alternativas a esta pregunta fundamental. A, o Dios es una alteridad que de ningún modo rige la conciencia del hombre, o Dios es una alteridad que de algún modo rige la conciencia del hombre llamándole a salir más allá de los límites esta, o bien B, Dios es una idea resultante de nuestra efectuación de conciencia. Ahora bien, la opción A parece difícilmente compatible con la fenomenología husserliana ortodoxa, a pesar de que el propio Husserl afirma en alguna ocasión que él se ocupa de Dios porque es cristiano e incluso algunos textos parecen mostrar un hondo sentido religioso. En cuanto a la opción B, esta parece ser la más cercana al planteamiento de Husserl. Sin embargo, yo supondría, como Emmanuel Housset ha señalado, que a Dios mismo, en cuanto a telos ideal, no se le puede comprender sino a partir de la inmanencia de la conciencia, de la reflexividad del ego. Si lo que Husserl siempre ha buscado es explicar qué significa ser un objeto para la conciencia, Dios quiere lugar en su método solo en relación con la actividad constitutiva de esta. La conciencia sería el suelo trascendental a partir del cual Dios mismo puede encontrar sentido y validez. Ciertamente, considerar a Dios desde esta perspectiva tiene el efecto de preservar a éste de consideraciones mundanas, en el lenguaje husserliano, pero lo encierra, por así decir, en la inmanencia de la conciencia. ¿Significa todo esto que el rendimiento teológico de la fenomenología husserliana es muy limitado? En el sentido metafísico, sí, ciertamente. Sin embargo, en la medida en que la fenomenología se ocupa de la revelación de Dios y de las cosas de Dios, en tanto posibilidad, sin presuponer su efectividad, en la medida en que, como digo, se ocupa de la revelación en cuanto figura de la fenomenicidad, esta es un tema eminentemente fenomenológico, ¿no? La fenomenicidad de Dios, ¿no? Como el título de esa obra de Lacoste. Eso sí, ello requiere, como señala Hernán Inverso en su libro precisamente sobre este tipo de cuestiones, que, cito, esto nos ponga en el camino de evitar la limitación de toda la tarea de la fenomenología al plano de la objetividad y proyecte la posibilidad de una fenomenalidad que no se defina en términos de presencia. Hasta aquí Inverso. Y esto es muy importante, como veremos a continuación. Ahora bien, como decía, hablar de fenomenicidad de Dios y de las cosas de Dios suscitó, como saben todos ustedes, las sospechas de ciertos autores que veían en ello una suerte de giro teológico de la fenomenología, ¿no? Sobre todo de la fenomenología francesa. En su conocido libro, Dominique Janicot critica a algunos filósofos franceses que habrían vuelto a algunas cuestiones y conceptos teológicos en lo que resultaba a su juicio una ampliación abusiva del título fenomenología. Los autores criticados por Janicot son, como saben, Emmanuel Levinas, Jean-Luc Marion y Michel Henry, aunque el debate implicará también a otros autores como Jacques Derrida, Paul Ricoeur, Jean-Luc Chrétien, Jean-François Coutan, etc. Un año después de la publicación del libro de Janicot, apareció la compilación titulada Phénoménologie et théologie, en la que escriben Michel Henry, Ricoeur, Marion y Chrétien. Se podría decir mucho sobre el libro de Janicot, sobre la pertinencia de sus críticas, etc., ¿no? Pero centrémonos ahora en la cuestión decisiva. ¿Cuál es la raíz de la ampliación, a su juicio abusiva, del título Fenomenología que este autor ve en el tratamiento de las cuestiones y conceptos teológicos por parte de los autores criticados? Pues nada más y nada menos que el concepto mismo de fenómeno, o si se prefiere, de fenomenalidad. Esta ampliación habría llevado a autores como Marion y Steinbock, de alguna forma,
a considerar que Dios y las cosas de Dios pueden ser fenómenos. Mientras que Marion habla de la revelación como paradigma de fenómeno saturado, Steinbock, por su parte, prefiere el término epifanía. Y veamos brevemente cómo sucede esto. La explicación del modo en el que, según Marion, puede tener lugar la revelación está en conexión, como saben, con su conocida noción de fenómeno saturado. En ese sentido, es importante tener en cuenta que el filósofo francés pretende dar cuenta de la posibilidad de la revelación más que de describir cómo ésta tiene lugar. Y permítaseme referirme rápidamente a los rasgos principales de este tipo de fenómenos. Los fenómenos saturados son, como saben ustedes, un tipo de fenómenos que se oponen a aquellos que son pobres en intuición, en la medida en que están saturados de intuición. Se trata, pues, de fenómenos que sobrepasan la objetividad de lo dado, en los cuales se da más, mucho más, inmensurablemente más, que aquello a lo que una intención puede apuntar. En ellos existe un exceso de intuición, de datitud, frente a la intención, el concepto, etc. Debido al exceso de intuición, lo dado en los fenómenos saturados es experimentado como insoportable a la mirada, como algo que no puede ser constituido por el yo como objeto. Sin embargo, esta imposibilidad de constituir como objeto lo dado en el fenómeno saturado no implica en modo algo que no aparezca absolutamente nada, o que se trate de algo irracional, arbitrario o incluso místico. A lo largo de sus obras, Marion lleva a cabo una clasificación de los diferentes tipos de fenómenos saturados, utilizando como criterio no el grado de intuición, sino, cito a inverso, la determinación respecto de la cual se cumple la saturación. De este modo, el acontecimiento, por ejemplo, satura la determinación de cantidad y tiene como figura el fenómeno histórico, cuando el acontecimiento no es un instante, ni un lugar, ni un individuo, y nadie los ha visto. El segundo tipo de fenómeno saturado es el ídolo y satura la categoría de cualidad. Y el ejemplo que utiliza Marion, como saben ustedes, es el de un cuadro, el de una pintura, en el cual, digamos, se da mucho más que aquello que se representa estrictamente en el cuadro. Y esto contrasta con lo que, por ejemplo, sucede en el caso de un objeto técnico y de un producto, ¿no? En el cual, digamos, se da lo que está ahí presente, pero no hay esta suerte de saturación, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en una obra de arte pictórica. La carne constituye también, como saben, el tercer tipo de fenómeno saturado y finalmente el icono, ¿no? Como el fenómeno que satura la categoría de la modalidad, ¿no? Bien, voy quizá a abreviar esta parte porque imagino que todos ustedes, digamos, la conocen, ¿no? Bien, una vez explorados estos cuatro tipos de fenómenos saturados, Marion constata que no todos los fenómenos ofrecen el mismo grado de donación. Y en ese sentido se plantea la posibilidad de un fenómeno que lleve la saturación hasta su máximo. Y esta posibilidad impone dos exigencias, piensa él. Por un lado, que el máximo eventual siga siendo un fenómeno y, por otro lado, que, cito ahora a Marion, que el máximo debe seguir siendo también una posibilidad, en el doble sentido de transgredirse permanentemente sin fijarse en una figura definida, pero también de dibujarse independientemente de cualquier logro efectivo e intramundano de este máximo. Hasta aquí Marion. Esta doble exigencia se cumple en lo que el pensador francés denomina el fenómeno de la revelación, ¿no? Se trata de una saturación de un quinto tipo, por así decir, pero no en el sentido de un tipo nuevo, sino que la revelación es saturación de saturación. Y llegamos así, por así decir, a la paradoja por excelencia. Y, insisto, no hay que olvidar que se trata de una simple posibilidad que se puede describir sin presuponer su efectividad. En fenomenología solo estamos obligados a describir este fenómeno de la revelación. En palabras de Marion, cito, solo se nos pide aquí en la fenomenología, donde la posibilidad sigue siendo la norma y no la efectividad, que la describamos en su pura posibilidad y en la reducida inmanencia del don. No tenemos que prejuzgar su manifestación efectiva ni su estatuto óntico, que siguen siendo asuntos propios de la teología revelada. Hasta aquí Marion. En resumen, la revelación permanece en los límites de la fenomenalidad, aunque ciertamente se trata de un caso excepcional en la medida en que porta en sí, como decía, un exceso de intuición sobre cualquier concepto. Se trata, pues, del fenómeno preeminentemente saturado, inconstituible. Y es aquí, justamente, donde surge, como les decía, la paradoja fenomenológica en cuanto a concepto, que contradice él mismo el concepto
permaneciendo un concepto. La paradoja surge, piensa Marion, más de la fenomenalidad que del formalismo lógico, ¿no? Y así resume Marion su posición, un texto breve de este libro tan interesante, Givenness and Revelation. Fíjense lo que dice Marion, cito, dice, en última instancia, todas las manifestaciones de Dios en Jesucristo, todas las teofanías bíblicas, solo consisten en esta paradoja que define la revelación en términos de fenomenalidad. La aparición entre los fenómenos que nuestro mundo no se cansa de hacer florecer, de un fenómeno que viene de otra parte que del mundo. La aparición de lo preeminentemente inaparente, la visibilidad de lo invisible como tal y que permanece así en su misma visibilidad. Ninguna teología seria de la revelación puede desarrollarse sin abordar esta paradoja fenomenológica. La revelación, si es que puede concebirse, surge de la cuestión de la fenomenalidad, mucho más que de la cuestión de los seres y su ser, existencia, y ciertamente infinitamente más que de la cuestión de un conocimiento de los objetos de demostración, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Qué se puede ver alguna vez de lo invisible? Esta es la cuestión, ¿no? ¿Qué se puede ver de lo invisible? Hasta aquí, Marion. Por su parte, déjenme decir ahora algo acerca de los análisis de Steinbock, que yo creo que van en una línea semejante, pero diferente a la de Marion. Como les digo, los análisis de Steinbock acerca de los fenómenos de revelación parten, como les decía antes, de la constatación de diversos modos de datitud o evidencia. Y el más habitual y que ha predominado tradicionalmente en la mirada filosófica ha sido el de la representación. Es el modo de darse propio de los objetos sensibles y de los objetos eidéticos, ¿no? Bien. Ahora bien, no parece que la representación sea el único modo de datitud o de evidencia. Existirían también, piensa Steinbock, otros modos diferentes de la representación que no están estrictamente en nuestro control y en los que de alguna manera soy llevado más allá de mí mismo. Dicho en términos husserlianos, la estructura noesis noema no agota la intencionalidad. Existen, pues, otros tipos de relación intencional diferentes de esta estructura. Y estas formas de datitud, diferentes de la representación, Steinbock las denomina globalmente evidencia vertical. Y hay varios tipos de evidencia vertical. La epifanía de lo sagrado, la revelación de las personas humanas, la manifestación de los productos culturales, la disclosure, dice él, de la tierra, y el display, dice, de los seres entes elementales, ¿no? Y epifanía, como les decía hace un momento, es para Steinbock el modo de datitud característico de la experiencia religiosa. Es, como dice él, la presencia personal de lo santo. Mientras que revelación es el modo de datitud propio de la experiencia moral. Bien. Déjenme pasar, digamos, a la segunda parte de mi exposición, ¿no? A la parte, digamos, más propositiva, ¿no? Bien, tanto la noción de fenómeno saturado y de revelación, como caso paradigmático del fenómeno saturado de Marion, como la noción de datitud vertical de Steinbock, pone de manifiesto lo que, a lo largo de esta exposición, he denominado paradoja fenomenológica. Con este término me refería, como les decía, a la aparición de lo preeminentemente inaparente. ¿Cómo es posible que lo invisible sea visible? Y al igual que sucede con toda paradoja, la paradoja fenomenológica es una contradicción aparente. La clave que disuelve esta contradicción y que por tanto la convierte en aparente es, a mi juicio, la ampliación de la noción de fenomenicidad desde el plano de la objetividad al de, en expresión de Hernán Inverso, cito, la posibilidad de una fenomenología que no se defina en términos de presencia. Pero tiene razón Janicot cuando sostiene que lo anterior constituye, cito ahora Janicot, un signo de debilitamiento hacia una fenomenología cada vez más negativa. Hasta aquí Janicot, no lo creo. No creo que esto sea lo que realmente sucede. Es más, creo que puede constituir un enriquecimiento de la fenomenología. En ese sentido, podría considerarse que la revelación, en cuanto forma en que Dios y las cosas sagradas son fenómenos, constituyen una de esas otras maneras de manifestación de trascendencias de las que Husserl habla en un texto de Ideas 1, en el cual no se suele reparar. Y es el siguiente texto. Fíjense, dice Husserl, en otras palabras, como un Dios mundano es evidentemente imposible, y como por otra parte la inmanencia de Dios en la conciencia absoluta no puede tomarse como inmanencia en el sentido del ser como vivencia, lo que no sería un contrasentido menor, fíjense, tiene que haber en la corriente de conciencia absoluta y sus infinitudes otras maneras de manifestación de trascendencias
como lo es la constitución de realidades cósmicas como unidades de apariciones concordantes, ¿no? Entonces aquí la cuestión es a qué se podría referir aquí Husserl con estas otras maneras de manifestación de trascendencias diferentes de los modos en los cuales se manifiestan las cosas. Entre estas otras maneras de manifestación de trascendencias podrían considerarse, por ejemplo, los modos en los que Dios y las cosas de Dios nos son dadas. Se trataría de un modo en el que, como hemos visto con ayuda de los análisis de Marion y de Steinbock, se produce un exceso de intuición, de datitud. Y de este modo la fenomenología se abriría a modos de datitud diferentes de la representación en los cuales lo ausente desempeña también un papel. Y a ello se refiere Jean-Yves Lacoste en su libro sobre la fenomenicidad de Dios, cuando menciona que el Dios sensible al corazón es a la vez presente y ausente, sentido y no sentido. Y como recuerda este autor, Dios es infinitamente mayor que todo lo que sentimos y sabemos de Él. Sin embargo, lo que no sentimos y sabemos de Dios no es en realidad una carencia, una ausencia, sino un surplus, por así decir, demasiada presencia. Esto no quiere decir que tengamos que poner entre paréntesis lo que sabemos acerca de Dios. Este ser infinitamente mayor de Dios frente a nuestro saber acerca de Él pone de manifiesto que su presencia no es una presencia al modo de un objeto de la representación. Se trata, como diría Lacoste, de una presencia al corazón. Y esta presencia al corazón, no objetivante, tiene que ver, a mi juicio, con un aspecto en el que Marion insiste. Me refiero a la intención no epistemológica de la revelación. En palabras del propio Marion, cito, la intención claramente no epistemológica de la revelación pretende manifestar a Dios en persona. La intención de Dios no es tanto darse a conocer como hacerse reconocer, comunicarse, permitir a los hombres entrar en una comunicación que los ponga en comunión con Él. Fin de la cita. La cuestión del conocimiento de Dios es ciertamente importante para entrar en esta comunicación con Él, pero no sería la más importante. Ciertamente, la revelación abarca y comprende todo conocimiento natural. En este orden de cosas, el propio Marion apunta a que Dios no se revela a sí mismo para ser conocido y ocupar un lugar en nuestra racionalidad, sino fundamentalmente para amarnos y ser amado. De este modo, la condición de posibilidad del descubrimiento de Dios no viene dada por la condición de posibilidad de la experiencia de los objetos finitos, sino por el amor, el cual se convierte así en condición de posibilidad de lo que nos parece impensable. Y a este punto se refiere precisamente San Gregorio Magno en un bello texto citado por el propio Marion y con el cual, digamos, finaliza su libro Givenness and Revelation, y que pone de manifiesto justamente cómo el amor de alguna forma puede ampliar ¿no? el horizonte de la fenomenicidad y de alguna forma abrir los ojos a una suerte, digamos, de, iba a decir, conocimiento, de captación no estrictamente cognoscitiva de Dios, ¿no? O de su revelación. Este es el texto de San Gregorio, cito, de ahí que sea necesario que quien prosiga con ahínco los ejercicios de contemplación se pregunte primero con particularidad cuánto ama, porque la fuerza del amor es un motor del alma, que mientras la saca del mundo la eleva a lo alto. Examine pues primero si en la búsqueda de las cosas más elevadas ama, si el amar teme, si sabe o no aprender las verdades desconocidas, mientras las ama o no siendo aprendido la reverencia al abrigar el temor. Porque en la contemplación, si el amor no estimula la mente, la torpeza de su tibieza la aturde. Si el temor no pesa sobre ella, el sentido la eleva por objetos vanos a la niebla del error. Bien, pues esto es básicamente lo que yo les quería decir y yo creo que disponemos de un tiempo para preguntas, comentarios, observaciones, como ustedes desean. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Mariano, por su excelente conferencia. Vamos entonces a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien tiene comentarios, preguntas, disponemos aproximadamente de 20 minutos para
Creo que no te escuchan, profe Rubén. Rubén se ha quedado ahora. Rubén se había quedado congelado. Está, de hecho, hablando, pero es que como aquí está conjunta la oficina, yo lo escucho, pero no. Dale. Darle la palabra a Estefano. Humberto también. Estaba antes Humberto, que se desconectó y reconectó. Si quiere... Ya, adelante, Estefano, adelante. Vale. Antes que todo, bueno, estoy un poco apenado porque estoy haciendo preguntas continuamente, pero muchas gracias, doctor Mariano, por su intervención. En realidad estoy completamente en la línea que usted aclaró de manera tan lineal, pues, y tan precisa. Y por esto mis preguntas van a ser más relativas a su opinión, a saber si se pueden decir algunas cosas que a mí me parecen salgan a la luz precisamente a partir de esta perspectiva. La primera es, a mí me parece que dentro de la cuestión que usted aclaró al principio, que es efectivamente el punto de partida de la, entre comillas, ampliación, ¿no? Pues del estatuto del fenómeno, porque creo que el problema esté allá con toda esta cuestión. Es un poco, digamos, que es mi idea, es la cuestión del estatuto. Y es precisamente, digamos, la razón de la, llamamos las disputas, ¿no? Janicodianas, si queremos. No se está proponiendo otra vez, es algo que, digamos, me llama la atención, la antigua cuestión, ¿no? Pascaliana del Dios de los filósofos, ¿no? Y otra vez lo de la alteridad, que en cambio rompe, quebranta fundamentalmente, pues digamos, la falta de satisfacción producida por el Dios de los filósofos, porque sí puede funcionar dentro de una conceptualización, pero efectivamente ya con la misma cuestión de la que hemos visto al principio, quedaría enjaulado, ¿no? Dentro de la cuestión de la inmanencia. La segunda, correctamente, pues, citó Lacoste. Estoy escuchando... Hay una interferencia, Estefano. Probablemente alguien tenga su micrófono abierto. Si es que se escuchaba. Okay. Ok, gracias. Digo, citó Lacoste, y precisamente en el texto, que además es una cuestión pues que la dejo en la mesa, ¿verdad? Pero sí quisiera saber su opinión. Está traducido la fenomenicidad de Dios cuando sabemos que él dice la fenomenalité de Dieu, y que en el panorama, digamos, fenomenológico francés se ha discutido mucho entre fenomenicidad y fenomenalidad, ¿no? En este sentido. Pero bueno, él de hecho, siguiendo precisamente su desarrollo, llega al punto en que introduce precisamente la necesidad de la efectividad, ¿no? Porque efectivamente no nos puede bastar simplemente, ¿no? Pensar en Dios. Y afirma, es lo que más me ha llamado la atención, que esta es la manera de llegar finalmente a hablar de manera respetable de Dios. Usa el término, pues, respetable, es decir, está traducido en la edición de Sígueme, porque afirma, si no admitimos que este Dios tiene esta alteridad, ¿no? Y tiene que ser percibido también afectivamente, en realidad no estamos hablando de forma respetable, lo estamos reduciendo, ¿no? O sea, respetable en el sentido de respeto, ¿no? Hacia Dios. Y entonces allá, pues la cuestión de la afectividad, como usted bien decía, pues con lo del amor es fundamental. Pero aquí viene, pues, mi segunda cuestión, perdón. Su referencia al fenómeno saturado me remite precisamente a la clasificación, ¿no? No solo a la definición de los fenómenos saturados. Y hay una afirmación en Dussur-Croix, que no está traducido al español, tristemente, de Marion, que siempre me ha llamado la atención, sobre todo por ser yo estudioso de Henry. Entonces he llegado a Marion a través de Henry. Cuando él afirma que el fenómeno de la carne, que es un fenómeno saturado, es la base de todos los fenómenos saturados, también del icono y de los otros. Lo que me hace pensar, pues, en una... Están diciendo lo mismo de alguna manera sobre la afectividad, que sí, no estamos hablando de la mera contingencia sentimental, sino de una afectividad básica como estructura de la revelación, y que por esto fundaría, en este caso, digamos, estoy jugando un poco un papel henriano, fundaría pues precisamente la misma revelación en su raíz más básica. Perdón, son estos dos. Bien, muchas gracias por los comentarios con los que estoy básicamente de acuerdo, ¿no?
Es decir, claro, la primera cuestión acerca de la ampliación de la noción de fenómeno, ciertamente esa es la cuestión, digamos, absolutamente central en toda esta discusión, ¿no? Yo siempre, cuando pienso en estas cosas, me acuerdo de lo que se suele citar, ¿no? Tan repetidamente, que decía Ricoeur acerca de la fenomenología, ¿no? Que la fenomenología era la historia de unas herejías, ¿no? ¿Cómo era posible que pensadores tan diferentes se reivindicaran a sí mismos como fenomenólogos, ¿no? Es decir, de alguna forma, bueno, lo que Janicot intentó en ese libro, que a mí personalmente me parece un tanto, por así decir, radical, es intentar un poco dar una especie como de golpe en la mesa y poner orden, ¿no? En lo que él veía una especie como de desbocamiento de lo que se había entendido por fenómeno, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, también, como decía en mi exposición, ¿no? Yo soy un poco escéptico acerca del rendimiento teológico de la fenomenología husserliana, de la fenomenología estrictamente husserliana, ¿no? Ciertamente, en las formulaciones, por así decir, ortodoxas de Ideas 1, nos encontramos con que todo tiene que ser desconectado y eso incluye la existencia de Dios también, ¿no? Sin embargo, en este texto que yo leía se habla de la eventual manifestación de otras trascendencias diferentes del modo en el cual se manifiestan las cosas, dice él, las realidades cósmicas, ¿no? Entonces eso me da a mí que pensar si quizá esa no sería, digamos, una suerte de vía para, de alguna forma, pensar en la posibilidad eso, de una manifestación de la realidad divina de Dios, pero un modo diferente al modo en el cual, digamos, los objetos, las dingue, ¿no? Las cosas se manifiestan. Por otra parte, también, si uno echa un vistazo, por ejemplo, a textos del propio Husserl que aparecen en Husserliana 42, en los Grenzprobleme, hay textos en los que se refiere clarísimamente a Dios como un ser personal, ¿no? Y hay algunos textos realmente impresionantes, ¿no? Donde aparece ese carácter personal, incluso en el orden moral, por ejemplo, se habla de Dios como garante del seguimiento de mi propia vocación personal, ¿no? Eso es realmente llama la atención, ¿no? Pero como digo, yo soy un tanto escéptico acerca de la posibilidad del rendimiento teológico de la fenomenología estrictamente husserliana. Existe ese libro que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y muy revelador, de Emmanuel Housset, ¿no? Sobre la idea de Dios en Husserl, donde incluso llega a hacer una contraposición muy interesante con el discurso husserliano acerca de Dios y el tratamiento por parte de Edith Stein de Dios. No. Llega a decir, Husserl habla de una idea y Edith Stein habla de una persona, ¿no? Bien. Luego también están, por supuesto, los textos de Alex Velo, ¿no? Que a mí siempre me han parecido, con todo el respeto que yo tengo al trabajo de Alex Velo, demasiado quizá optimistas con respecto a lo que Husserl podría decir acerca de Dios. Pero es otra cuestión. Claro, aquí se plantea de nuevo la vieja cuestión del Dios de los filósofos, ¿no? Es decir, el Dios de los filósofos, ¿no? Hay ese magnífico texto del profesor Ratzinger, ¿no? Es decir, ese texto sobre el Dios de los filósofos que es muy ilustrador acerca de esto también, ¿no? Con respecto a la segunda cuestión, ¿no? Es decir, yo conozco sobre todo la versión francesa del libro de Lacoste. La traducción no he tenido oportunidad de trabajar con ella, ¿no? Y ciertamente ahí se habla de la fenomenalidad de Dios, ¿no? Claro, es decir, usted, Estefano, conoce mucho mejor que yo el pensamiento de Michel Henry, pero yo creo que esta cuestión de la afectividad desempeña un papel bastante importante, ¿no? Y me parece muy ilustrador el modo en el cual el propio Marion finaliza ese librito Givenness and Revelation con esa cita de Gregorio Magno, donde se insiste en este texto también un poco con resonancias, o esta idea con resonancias también schröderianas, de cómo el amor de alguna forma puede abrir los ojos del conocimiento, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante. Eso está presente también en esta idea del propio Steinbock, ¿no? De lo que él denomina la vertical givenness, ¿no? La latitud, la evidencia vertical, ¿no? Y en ese libro suyo sobre fenomenología y misticismo, pues lo aborda muy, muy claramente, ¿no? Esta idea de que, en definitiva, la revelación va dirigida fundamentalmente al corazón del ser humano y no tanto al intelecto, ¿no? Sin que ello suponga, por supuesto, digamos, rechazar toda la labor de la teología natural o de la teología positiva, ¿no? También me parece muy interesante en ese orden de cosas el esfuerzo del propio Sokolovsky, ¿no?
con aquello de la Theology of Disclosure, ¿no? Es decir, él realmente pues, tiene un gran aprecio a la teología positiva y dice, pero bueno, ¿por qué no también, digamos, hacer una teología de la revelación, de la manifestación de Dios, ¿no? Y eso lo dice en un libro dedicado nada más y nada menos que a la presencia eucarística, ¿no? Que es un grandísimo libro y un intento por mostrar en ese caso concreto las diversas formas de la revelación de lo divino, ¿no? Pero ciertamente son cuestiones centrales las que usted señala. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo aquí con algunas dificultades técnicas. Humberto Romano tenía la mano levantada. Adelante, Humberto. Hola, saludos, profesor, nuevamente. ¿Qué tal? ¿Pueden verle? Bien, bien. Básicamente, precisamente, quería hacer una pregunta que va en línea fenomenológica, desde luego, que es parte de mi interés en investigación. Menciona el libro de Fenomenología de lo Inaparente y precisamente hay un término que a mí me llama la atención y me gustaría saber su opinión, si lo podemos aplicar a la filosofía de la religión, que es Gegebenheit, que es esa... Gegebenheit. Ajá, que es esa donación, o sea, la evidencia real, hay una evidencia real. Sabemos que no era el interés principal de Husserl, o sea, realmente no era el interés principal el tema Dios, pero sí lo aborda quizás someramente. Pero ¿se puede aplicar este término o ver a Dios en una perspectiva de donación? Bueno, usted menciona este libro de mi colega Hernán Inverso, Fenomenología de lo Inaparente, que es un grandísimo libro. Es un libro magnífico que le valió un premio en Bélgica, pero es un libro realmente del que yo he aprendido mucho, ¿no? Y que recomiendo vivamente, ¿no? Claro, el término que se utiliza en fenomenología, como usted decía muy bien, es el término Gegebenheit, ¿no? Que como saben todos es el nombre abstracto derivado del participio del verbo geben, del verbo dar, ¿no? Que se suele traducir al castellano, pues eso, como donación, a veces incluso con una palabra que nos suena un poco extraña, como datitud, ¿no? Lo que sería la givenness en inglés, ¿no? Y claro, lo que aquí se discute es justamente lo que hablábamos también antes con Stefano, ¿no? Es decir, cuáles son los distintos modos de Gegebenheit, ¿no? Si el único modo de Gegebenheit, de datitud, es lo que, por ejemplo, Steinbock denomina la datitud horizontal, o sea, la datitud que tiene lugar en el ámbito representativo y en el ámbito judicativo, pues de alguna forma yo creo que nos quedamos muy estrechos, ¿no? Podríamos decir que Gegebenheit o datitud se dice de muchas formas, ¿no? Se dice de muchas formas, ¿no? Y aquí el punto fundamental es que si Dios puede darse de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es la forma del darse de Dios, ¿no? ¿Cuál es la forma de la donación de Dios? Y sobre todo, a lo que yo apuntaba al final de mi intervención, es si hay algún tipo de condiciones, por así decir, no intelectuales, que pueden abrir, por así decir, los ojos a esa donación, a esa datitud de Dios, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos todavía algunos minutitos, 2 minutitos, 3, para algún comentario, alguien que quiera añadir alguna otra cosa antes de concluir la conferencia del profesor Mariano Crespo. Y si no hay más preguntas, bueno, yo podría hacer algún comentario. Primero agradecer, profesor, su intervención, estar siempre aquí colaborando y participando y enseñándonos. Y por otro lado, bueno, decir si de algún modo usted considera que, si de algún modo, además de ya las cosas mismas de Dios como fenómenos saturados, al final ha hablado de la presencia en el corazón, de la presencia de Dios al corazón y del amor como condición de posibilidad del conocimiento de Dios. Y precisamente al entablar esta relación, me preguntaba yo, ¿usted estaría de acuerdo que el amor es también un fenómeno saturado? Pero hasta cierto punto, ¿hasta dónde podría afirmarse este fenómeno saturado, no solo del amor, sino también de otras experiencias, casi podríamos llamar límite, como podrían ser el dolor y el sufrimiento? Eso es muy interesante y muy difícil también de responder, ¿no? Bueno, de alguna forma, digamos, la cuestión del dolor tiene que ver con la cuestión de la carne también, ¿no? Y de alguna forma,
claro, no todos los dolores son iguales, ¿no? Pero en el fenómeno del dolor uno lo que experimenta es precisamente también una especie como de asimetría entre mi cuerpo como origen del dolor y al mismo tiempo mi cuerpo como perceptor de ese dolor, ¿no? Entonces, de alguna forma hay un verse sobrepasado por una experiencia, ¿no? Hasta el punto de que en muchas ocasiones, digamos, uno es consciente de su propio cuerpo en el fenómeno precisamente del dolor, ¿no? En el dolor uno muchas veces se ve sobrepasado, ¿no? Por un exceso precisamente de donación, ¿no? Eso es claro. En el caso, por ejemplo, del amor, como decía antes, digamos, yo creo que esto tiene mucho que ver con esta cuestión que plantea Scheller, por ejemplo, en Esencia y formas de la simpatía, ¿no? Y es un texto que tú conoces muy bien, ¿no? De precisamente como esta idea de que eso de que el amor es ciego no es nada cierto, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? El amor tiene una serie, digamos, de virtualidades también epistemológicas importantes, ¿no? Y en este caso cabría, yo creo que cabría preguntarse hasta qué punto una condición de orden afectivo, como sería el amor, no puede de algún modo también favorecer, digamos, una donación no estrictamente representativa, ¿no? Es lo que a mí se me ocurriría decir. Muchísimas gracias. Tengo aquí un fenómeno saturado porque en una cámara me veo, en otro aparato estoy hablando y bueno, querido Mariano, en nombre de la Facultad de Filosofía de la UPAEP, te damos las gracias por tu intervención. De verdad que es un honor tenerte con nosotros. Ahí tenemos los aplausos virtuales y bueno, con esto terminamos tu conferencia. Vamos a continuar con nuestro programa y si no me equivoco, tenemos ahora programado, creo que en 10 minutos, la conferencia del profesor Paniel Reyes. Así que bueno, nos vemos en vuelta de 10 minutos aproximadamente. Muchas gracias y un saludo a todos. Adiós.